Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Siempre miramos más o menos lo que tenemos alrededor nuestro, ¿verdad? Y hay corporaciones preocupadas en mirar lo que hay alrededor del sistema solar. ¿Es que hay algo que desconocemos? Hoy con el ufólogo oficial Arthur Oms hablaremos del tema alienígena. Y lo saludamos. Arthur, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te hemos echado de menos estas semanas? ¿Todo bien? Pues la verdad, Ferran, muy contento de estar aquí. Y bueno, ya sabes, la vida, el trabajo, que muchas veces pues te obliga, ¿no? Las obligaciones, hay que también ganar dinero, que si no, mal asunto, ¿no? Pero bueno, Ferran, aquí estamos y la verdad es que yo estoy muy contento de volver a estar aquí en Sapiens. Y bueno, salvo que las obligaciones pues no nos vuelvan a arrastrar hacia el averno del trabajo, pues continuaremos estando por aquí. Y tanto que sí, que ahora nos lo tomaremos, de hecho, un poco más con calma en este verano, que ya estamos fuera de programación oficial, pero creo que nos debemos a nuestros seguidores, a las personas que quieren saber más, que quieren estar documentados y que saben que están pasando cosas sumamente misteriosas. Y una de ellas es lo que podríamos decir, y estamos viendo en una extraña carrera, pero carrera guión o barra tecnológica. Carrera barra tecnológica, pero ¿cómo? ¿Militar? Y lo digo porque parece ser que estamos viendo ingenios tecnológicos que están utilizando en la guerra que parecen incluso sacados de la ciencia ficción, pero es que el plato fuerte va a venir. La pregunta, ¿se está trabajando ya con ingeniería inversa, Arthur, en, bueno, lo que podemos decir, en la tecnología alienígena aquí en la Tierra? Ferran, esta pregunta para mí es clave, ¿no? Es clave porque muchas veces tú sabes que hay una cosa que es prácticamente una religión que se llama la desinformación. Y muchas veces uno podría llegar a pensar que, bueno, hombre, esto de que estamos trabajando con tecnología inversa es una falacia, es una leyenda urbana, es un mito. Yo no estoy para nada de acuerdo en esto. En primer lugar, Ferran, Roswell, 1947. Primero es un ovni, luego no es un ovni, luego sí, luego no. Pero ya no es Roswell, es mucho antes, de una forma muy anterior a Roswell. Ya se nos... hay libros, como el del Mayor Keyhoe, donde, que es del año 70 y pico, pero ahí ya se revela que en el año 40 y pocos, porque recordemos que Roswell sucede justo después de la Segunda Guerra Mundial, donde los norteamericanos con los aliados europeos pues son los vencedores de esta guerra, ¿no? Entonces, lo que sucede en Roswell viene a caldear más el ambiente. Muchas veces se ha dicho que lo de Roswell pues fue un platillo volante de tecnología nazi. A mí me extraña porque los nazis ya eran los grandes derrotados de la guerra, ¿no? ¿Cómo se atreverían a enviar, y más aún a territorio norteamericano, un platillo volador nazi, ¿no? ¿Qué sucedió en Roswell? ¿Qué tipo de material se recogió allí? Hoy en día continúa siendo una gran incógnita, Ferran. Pero es que no solo hablamos de Roswell, hablamos de tiempos mucho más recientes, cuando Robert Bigelow también tiene metamateriales, es decir, materiales de los cuales no se puede identificar su procedencia. O sí, se puede identificar y se puede decir claramente que no es terrestre. Luego tenemos también, por ejemplo, el asunto de Two Stars Academy, en el cual también esta corporación norteamericana afirma tener metamateriales. Y lo más curioso del caso, Ferran, es que tanto en el caso de Bigelow como en el caso de Two Stars Academy, el gobierno norteamericano ha proporcionado unas cantidades de dinero ingentes
a estas dos empresas privadas para que continúen trabajando con estos metamateriales. Otra cosa que ha pasado recientemente, Ferran, Eviloeb ha agarrado un barco y se ha ido a buscar los restos de 2 meteoritos que se estrellaron contra la Tierra. Meteoritos o naves espaciales que se estrelló contra el planeta Tierra. Bueno, según Eviloeb, son naves espaciales. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues Eviloeb ha empezado a recuperar una serie de filamentos que en un principio, incluso llegaron a pensar que, oye, igual es en la cubierta del barco. Sabes que los barcos hay que limpiarlos, hay que de alguna forma mantener estas cubiertas. Llegaron a pensar que a lo mejor era una especie de filamento de enanas, etcétera, etcétera. Y no era eso, sino que todo el material que han ido recogiendo, esos extraños filamentos y esos extraños componentes que han ido recogiendo, han mostrado aleaciones totalmente desconocidas en la Tierra. ¿Qué es lo que sucede además, Ferran? Claro, uno podría pensar que cuando una nave espacial se estrella en el planeta Tierra, uno tendría que poder recuperar partes bastante grandes de esta nave espacial. No tiene por qué ser así. De hecho, las partes que van a abundar más son las pequeñas. Por eso Eviloeb se ha concentrado en una especie de imán gigante que le envía al fondo del mar, y ese imán va atrayendo todas estas partes con aleaciones diferentes, y además pues han ido analizando estos componentes que han ido encontrando y se han dado cuenta de que esto de terráqueo no tiene absolutamente nada. Que además las personas un poco con sentido común, ¿no?, y un poco intuitivas dirán, oiga, en todo el Océano Pacífico, con su profundidad, se han puesto a buscar una especie de componentes de estructuras extraterrestres, interestelares, así porque sí. Dices, oiga, pues que se dediquen a buscar rovellons, como decimos en catalán, ¿no? Mízcalos, porque este sería un crack. Digo esto porque detrás de todo hay el proyecto Galileo. O sea, esto de buscar restos interestelares en el fondo del Pacífico ya tiene nombre, es Proyecto Galileo. Están recubrando algo diminuto, es como nanoesferas muy pequeñas, y que se están, analizando en la Harvard College Observatory. Tienen, si no recuerdo mal, unas 50 esférulas que estaban en el fondo del Océano Pacífico. Artur, a mí me da mucho que pensar con lo difícil, y tú que también vas mucho por la montaña como yo, que te dicen, oye, aquello ves allá que encontrarás esto, que allí había una cabaña de unos pastores y estás allá y aquello es inmenso, que en pleno océano, en la plena profundidad que no toca el suelo, hayan encontrado estas extrañas esférulas, que además hay que añadir un dato, y es que el 83% sí, de materia del universo, de las cuales están compuestas estas esferas, está perfectamente ahí. ¿Son restos de una antigua explosión de un planeta, de un sol, o es tecnología pura y dura? Artur, esto es sumamente extraño, ¿no? Yo estoy completamente convencido, Ferran, de que es tecnología extraterrestre, ¿no? Claro, el otro día oía una reflexión que a mí me arrancó una sonrisa, ¿no? Y dice, hombre, es que cuando se hace la autopsia de los seres de Roswell, que es verdad que ese vídeo es completamente falso, y hoy en día ya lo sabemos, yo siempre lo he dicho desde el minuto cero, es curioso que esos seres, esos no identificados, tengan 2 brazos, 2 piernas, ojos, incluso los genitales en el mismo lugar que nosotros. Oye, pues a mí no me parece nada curioso. Porque fíjate, todos los libros, todos los textos sagrados, todos, absolutamente todos, dicen que Dios o esa entidad todopoderosa creó al hombre a su imagen y semejanza. Con lo cual, hombre, tú no vas a crear
a un ser humano y lo vas a hacer, no sé, como un ácaro, ¿no? Lo vas a crear algo que se parezca a ti, ¿no? Relativamente. Al menos eso es todo lo que recogen los textos sagrados. Yo estoy plenamente convencido, Ferran, de que hay tecnología extraterrestre. De hecho, fíjate que The Day After Roswell, Roswell, que es un libro muy conocido, su autor, además ligado a las fuerzas norteamericanas, una persona que salió del armario, podríamos decir, pero en la terminología de, bueno, vamos a apartarnos de todos estos secretos de Estado, él ya afirma que tecnologías como por ejemplo el láser no son tecnologías que provengan de la inventiva del ser humano. Es decir, la revolución industrial tiene como un punto de inflexión tan bestia, que es prácticamente, hay inventos que son prácticamente imposibles de explicar, ¿no? Es decir, o el tipo que los inventó realmente era un puñetero extraterrestre o era un genio de aquellos que no quedan, ¿no? Y entonces, bueno, yo me inclino a pensar ni en una ni la otra, simplemente me inclino a pensar que lo que hemos hecho es en muchas ocasiones tomar tecnología extraterrestre, copiarla y de alguna forma adaptarla o mejorarla. Y esto, Ferran, está claro, no, está clarísimo. El ser humano, fíjate, todos los gobiernos con el tema extraterrestre nos dan una de cal y una de arena. Nos informan por un lado, nos desinforman por el otro, y esto evidentemente no quiere decir que todo sea verdad ni que todo sea mentira. Yo estoy completamente convencido de que muchos gobiernos están aprovechando el y los fenómenos OVNI para probar nuevos armamentos. Cuando a mí me decían, no, es que en Ucrania se han visto OVNIs, yo decía, no, Ucrania dejarlo, porque Ucrania ahora mismo es un campo de experimentación, de tecnología. Hay drones, Ferran, que ni siquiera imaginamos cómo funcionan. No sabemos cómo funcionan. Hay una tecnología increíble. Fíjate, Einstein ya con su teoría de la relatividad sentó las bases de algo que seguramente, a lo mejor algún gobierno ya tenga, que es tecnología antigravitacional. Es decir, el ser humano es capaz de crear un campo antigravitacional que envuelva una nave y que impida el roce físico del aire y por lo tanto que se calienten esos materiales. Yo estoy perfectamente convencido de que sí, porque fíjate, Ferran, esto no es una cuestión de después de la Segunda Guerra Mundial, esto es una cuestión ya anterior a la Segunda Guerra Mundial. Ya se formaron grupos de trabajo de científicos norteamericanos en los cuales, incluso el proyecto SIGN, por ejemplo, y otros más que no hemos sabido de ellos, ya habían empezado a estudiar todo aquello que estaba relacionado con esas tecnologías antigravitacionales, ¿no? Y ahí Einstein con esa teoría de la relatividad. Perdón, y fíjate además, ¿dónde van a acabar todos estos científicos? Porque Einstein era físico alemán. Pero ¿dónde van a acabar todos estos científicos, Ferran? ¿Dónde van a acabar? ¿Dónde fueron los nazis, Ferran? ¿Dónde fueron los generales japoneses que cometieron esos crímenes de guerra horribles en Manchuria? ¿Dónde van? Al país de las barras y de las estrellas. Absolutamente todos acaban ahí, Ferran. Y preguntémonos, ¿desde cuándo los norteamericanos son los reyes del mambo? Los norteamericanos son los reyes del mambo desde que se empieza a identificar la ufología. Fíjate, la ufología, y no hablamos del año 47, estamos hablando de mucho antes. La ufología, con ese rescatar esos materiales, esos avistamientos en los cielos, etcétera, etcétera. Y la obsesión primaria de los norteamericanos de cara al público, o sea, que eso es de cara al público, entonces quiere decir que seguramente ya lo habían conseguido, era capturar una de esas naves que eran burlonas en el sentido que eran mucho más rápidas que cualquier tecnología humana, porque se escapaban de los aviones, ¿no? Hay registros, Ferran, de que nos hablan de los años 40 y algo,
42, 44, 47, 50, 54, el año 68, ¿no?, con la batalla de Los Ángeles, de naves que iban a 29.000 kilómetros por hora, Ferran. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso en los años 50? Es imposible. Entonces estas naves, Ferran, que no son meteoritos, no son cosas extrañas, o sea, en el sentido de que sean cosas producto de la naturaleza, son naves de fabricación totalmente artificial, están surcando nuestros cielos. Es que eso es así, Ferran, son naves extraterrestres. ¿Tú crees que puede haber, no sé, en un momento dado algo, que haya una guerra como hubo hace unos cuantos cientos de años atrás, una guerra espacial entre naves de otras civilizaciones y el campo de batalla sea la Tierra? O, pues bueno, visto lo que está pasando, que haya un conflicto entre aviones de construcción terrestre y otras aeronaves más avanzadas, y aparte aquí hay expertos ya que están advirtiendo de una gran batalla política que se está librando entre bastidores en Estados Unidos por los intentos de ocultar al público, a la sociedad, la verdad sobre la vida extraterrestre. Artur, ¿por qué se oculta algo que hay tanta evidencia, que ya han reconocido que hay naves que se han acercado a buques de la Armada norteamericana y seguro que también de la Armada china y de la Armada rusa y de otros lugares, y el silencio es por respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué, Artur? Bueno, hay muchos motivos. El primero es la vergüenza pública que sentirían los gobiernos al decir, bueno, toda esta tecnología de la cual nos vanagloriamos, nos rasgamos las vestiduras, resulta que no es nuestra. Resulta que no la hemos inventado nosotros, resulta que la hemos simplemente copiado. Somos como los chinos, pero al nivel interestelar. Eso es lo primero. Lo segundo, Ferran, cuando tú dispones de tecnología, hay varios medios para obtenerla. Primero es comprar esta tecnología. El segundo es robar o copiar esta tecnología. Y el tercero es llegar a algún tipo de acuerdo para que te suministren esta tecnología. ¿Tú crees, sinceramente? Yo creo que sí, que podemos haber copiado tecnología. No lo descarto. ¿Comprarla? Imposible. ¿Qué dinero van a querer los seres extraterrestres? ¿Qué van a hacer con dólares ahí en otra constelación intergaláctica los seres extraterrestres? Absolutamente nada. ¿Intercambiarla? Ahí, Ferran, fíjate, muchas veces hemos hablado, ¿no?, del libro Blue Book, de Hopkins, hemos hablado de muchísimos investigadores del fenómeno OVNI. ¿Y qué nos cuentan todos ellos? Nos cuentan que miles de personas están desapareciendo a final del año, miles de personas, sin dejar rastro, sin dejar el más mínimo rastro. Es como si algo agarrara y se llevara a estas personas. Fíjate el caso que el de los leñadores en Norteamérica, que vieron cómo directamente succionaba una nave a Travis Walton. O sea, vieron cómo una nave succionaba a Travis Walton. O sea, esto lo vieron 4 leñadores. Bueno, se fueron a la policía y los acusaron de haber prácticamente matado a su compañero. Suerte que al cabo de, no sé si recuerdo, 2 o 3 días, volvió a aparecer este buen hombre, ¿no? Y todos, oye, ¿pero qué te ha pasado? No recuerdo absolutamente nada. Luego Travis Walton se descubrió que tenía unos implantes, un cable que le iba hasta prácticamente a la rodilla, un filamento extrañísimo, extrañísimo. Muchas veces, Ferran, uno puede llegar a pensar, es ciencia ficción el hecho de que los humanos hemos llegado a un acuerdo con extraterrestres para que de alguna forma se pueda experimentar libremente con los seres humanos. Yo siempre vuelvo a insistir, esto me lo preguntas hace 30 años y te digo, tonterías. Me lo preguntas ahora y te digo, bueno, ya no descarto absolutamente nada. El caso de los Hill es tremendo.
¿por qué van a mentir una pareja sobre aquello que les sucedió? ¿Por qué se van a exponer de forma pública? Y más en aquellos años, ¿no? Me parece terrible, Ferran. Por lo tanto, yo estoy convencido prácticamente de que sí que hay una tecnología extraterrestre que nosotros estamos aplicando, y es muy posible, y no descarto, porque al final todos son hipótesis, de que esta tecnología sea obtenido mediante un intercambio. Oye, yo te dejo que experimentes aquí, no solo, cuidado, raptando a personas, sino también haciendo experimentos, entra en los lagos, sal de los lagos, porque los ovnis son multidimensionales. Los ovnis van por el agua, los ovnis van por nuestra atmósfera, los ovnis van por el espacio. ¿Cuántas veces hay una moneda, tú sabes, Ferran, conmemorativa de un caso tremendo que sucedió en Canadá, de una serie de pescadores que estaban tranquilamente pescando en un lago y de repente ven como un ovni entra dentro del lago? O sea, esto es completamente alucinante, ¿no? Incluso, Artur, si me permites, hay monedas romanas, denarios romanos, que se ven extrañas estructuras ahí, ¿no? O en pinturas, etcétera. Y podría ser que nosotros lleváramos una evolución en el tiempo y hubiera civilizaciones mucho más evolucionadas en miles o en cientos de miles de años, y nos vean un poco como si fuéramos una especie primate, como si nosotros ahora cuando vemos a los chimpancés, a los gorilas, a los orangutanes, porque cabe la posibilidad, Artur, y esta es la pregunta, de que sabemos que existen dimensiones superiores en nuestro universo y plano físico, que no son visibles ni perceptibles, por los cuales se entran y salen como nosotros entramos y salimos del edificio donde vivimos, por ejemplo. Bueno, Ferran, esto es una realidad. Es una realidad que muchos investigadores ya la han hecho plausible. De hecho, todos sabemos que pueden haber universos y mundos paralelos que estén rodando ahora mismo. A mí hay algo que me intriga muchísimo, Ferran, que es cómo todos los gobiernos del mundo, de este planeta, están investigando los casos ovni de estas naves que no sabemos si vienen a través de portales dimensionales y son capaces de viajar a través de esos mundos paralelos. No sabemos. Es que no sabemos, saber por saber, no sabemos ni dónde vivimos, Ferran. No sabemos ni qué es el universo, ni qué es la Vía Láctea, ni qué es absolutamente nada. No sabemos ni cómo funcionan los agujeros negros. Hay una entidad francesa que es el GEIPAN, que analiza los casos extraterrestres desde una visión muy científica, forma a las personas que analizan todos estos encuentros ovni, y fíjate, cuadra mucho con lo que yo siempre he dicho. El 3,3% de los casos son de tipo D, según el GEIPAN. Y leo literalmente fenómeno no identificado. Después de una encuesta. Después de una encuesta, te aseguro que aplica el método científico con los satélites que había en ese momento, los vuelos que había en ese momento. Vuelos, cuidado, porque el GEIPAN tiene acceso a vuelos comerciales y a vuelos no comerciales, porque ellos tienen la autoridad para preguntar incluso a los militares. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede, Ferran? Pues sucede que hoy en día, en 2023, continuamos sin saber absolutamente nada del, como decía Andreas Kaiser, el enigma número 1 de la ciencia, los ovnis. Se rumorea, y por parte de algunos teóricos muy informados de las teorías de la conspiración sobre el tema alienígena, de que ya se dio una tecnología para que, lo que afecta al planeta, que es la combustión de los hidrocarburos, etcétera, etcétera, que quedara radicalmente eliminado. O sea, que habría manera de desplazarnos por un sistema de combustión basada en el hidrógeno, ahora que llamamos hidrógeno verde, pero que se ha ido ocultando y retrasando al máximo. ¿Hasta qué punto esto podía ser un revulsivo para dejar toda esta industria que generaría, evidentemente, una debacle económica? Bueno, Ferran, esto aquí has dado otra vez en el clavo, nuevamente, porque ¿dónde van los ovnis? A los lagos. Se sumergen en los lagos. ¿Qué hacen en los lagos? ¿Están repostando
¿Están repostando con agua? No lo sabemos. Ferran, hace muy poquito, hace unos años, hablé con un investigador que me decía, en Andorra había una serie de minerales y se veían muchas naves extraterrestres que venían a como reaprovisionarse de esos minerales, y digo yo, ¿por qué no? Del agua también, porque tenemos muchos lagos en Andorra, con lo cual no sabemos, Ferran, pero yo creo, tú has visto igual que yo un motor de agua funcionando, son tremendamente bestias, el hidrógeno es algo tremendamente potente, con lo cual podríamos decir que es una bestia indomesticable a fecha de hoy, y es algo extremadamente potente, esas dos moléculas tan sencillas y tan básicas. Yo estoy plenamente convencido de que sí, Ferran, de que hay la manera de que todo funcione con agua. De hecho, un inventor español que se llama Arturo, no me acuerdo exactamente el nombre, lo demostró y se fue paseando por toda España con una motocicleta que, combinada con un mineral, lograba funcionar perfectamente sin ningún problema. Y una pregunta, ¿por qué todos estos inventores que aportan un salto cuantitativo y cualitativo en la prosperidad de la sociedad y del planeta desaparecen o fallecen en circunstancias misteriosas? Esto también es extraño, ¿no? Ferran, hay tres poderes, hay tres columnas en nuestra sociedad: el poder, el sexo y el dinero. Y ese último es el que lo corrompe todo. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, Ferran. Cuando tú no puedes cuantificar algo, o cuando alguien puede acudir a una fuente y llenar de forma totalmente gratuita su depósito, esto no interesa. Interesa que te tengas que enchufar a algo, rellenar algo que tenga un coste y que esto genere un negocio para los de siempre. Tú sabes que has estado en el mundo de la banca durante muchos años, sabes que ya desde hace algunas décadas que se está invirtiendo en los manantiales de agua. ¿Agua para beber o agua como futuro combustible? Ahí lo dejamos, ¿no, Artur? Yo creo que más bien para beber, y el agua será un negocio, porque fíjate que cada vez escasea más. Hemos visto que estos 2 últimos veranos muchas restricciones de agua en muchos pueblos de aquí de Cataluña, y ya veremos qué va a suceder con el agua, pero veo yo desgraciadamente que esto va a ser un negocio como cualquier otra cosa. Veremos hacia dónde avanza todo esto. Está claro que cada vez más senadores norteamericanos se están pronunciando y quieren que se desclasifique, quieren... no para de haber muy duras ruedas de prensa en las cuales legisladores norteamericanos dicen que el gobierno miente al público sobre el tema extraterrestre. Esto está como cuando, ¿sabes aquello? Dices, aquí no va a pasar nada, pero se huele que algo va a pasar. Pues ahí está, y quizás la verdad ya no está tan afuera, sino que está más cerca de esta tercera dimensión. Artur Oms, ufólogo, amigo, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y tus análisis tan interesantes. Ferran, creer es la clave. Y tanto que sí. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus alienígenas conclusiones.